Entonces, como expliqué hace un momento, en esta etapa se estructuran básicamente la, la fe, la espiritualidad y cómo eso influye en el presente, en ese sentido, ¿no? Y en base a eso, la pregunta que yo me hacía mientras estructuraba este material era, um, aquí se experimentan las 5 heridas. Y la pregunta es cómo al momento de que nosotros, eh, como maestros, vamos a apoyar y acompañar a un niño en esa etapa que es muy importante, yo diría la más importante de todas. Ah, la psicología también nos demuestra que es muy importante en ese sentido. ¿Cómo estamos preparados para observar esto? De estas 5 heridas, incluso de cómo integrarlo. ¿Ok? Por ejemplo, si un niño viene con esta herida de rechazo muy fuerte dentro de su contexto familiar, viene y le damos una clase o posiblemente, sí, entre los 5 o 7 años, que los niños desobedientes, casos extremos diría yo, quería alguien que se van al infierno, que son malos, perversos. Entonces, ¿cómo eso inconscientemente integra al sentir que eh, por lo que yo soy, ahora soy rechazado por el mismo Dios? O sea, no solo me rechazan en mi contexto familiar, me rechazaron por ser mujer, me rechazaron por ser hombre, me rechazaron por ser de un color, me rechazaron posiblemente porque nací en un contexto donde mamá nació soltera y papá no se hizo cargo de mí, etcétera, etcétera. No solo vengo con eso posiblemente, sino que aparte de eso, en este contexto posiblemente se refuerza ese tipo de situación. Entonces, claramente, su creencia, incluso como joven y como futuro miembro de la iglesia o líder incluso, va a estar en esa concepción cognitiva, emocional, sentirse rechazado, espiritual, donde sentirse que no es merecedor, o sea, no haga lo que haga, por más que haga obras, aún así me siento no merecedor, ¿sí? No merecedor. Yo les invito incluso a ustedes a reflexionar este primer punto. ¿Cuántos de ustedes no se sienten merecedores del amor de Dios o de las bendiciones que Dios les está dando? ¿Verdad? ¿Cuántos, qué tanto del uno me siento completamente merecedor o 10 completamente no merecedor, merecedora? ¿Sí? Entonces, ¿cómo eso se evidencia? Cómo yo huyo a veces de no querer confrontar ciertas situaciones para no sentir ese rechazo, para no sentirme mal visto en esa situación. Y cómo eso incluso se observa ante Dios, que hago lo que hago, aún así siento que no soy merecedor. Y a veces caemos paradójicamente en ese tema de una fe por obras. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo eso se estructuró justamente acá. ¿Sí? Y hay que trabajarse eso. Hablando de la etapa de la etapa, de la segunda etapa, la femítica literal, que es desde los 7 a los 12 años, es muy importante observar que las características de esta etapa es que se interpretan las historias también de manera literal y concreta, desarrollando un sentido de justicia y moral basado en las reglas claras. ¿Sí? Cuando se habla de reglas claras en este sentido, es incluso dependiendo desde qué punto se habla de reglas relacionadas con mandamientos e incluso hasta qué punto a veces se integran pensamientos o doctrinas que pueden estar generando algún tipo más allá, como mandamientos de hombre, más que en sí eh, eh, doctrinas, ¿no? O mandamientos. Recuerden que Jesús mismo dijo, la ley se resume en 2 mandamientos muy importantes. Ama a Dios sobre todo las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Prácticamente para mí es un triángulo muy importante observarlo. Amar a Dios, me amo a mí mismo y puedo estar en la capacidad de amar al otro. Y es por eso que nuestra espiritualidad, la espiritualidad del niño, la espiritualidad del niño y la espiritualidad del adulto se va a ver sí o sí reflejada y se va a poder identificar en la forma como me miro a sí mismo, cómo tengo la relación conmigo mismo. ¿Existe o no existe un amor propio? ¿Existe o no existe una aceptación? ¿Existe o no existe un autoconocimiento?
firme, basado, sólido en el amor de Dios. La otra es cómo observo al otro, cómo me relaciono con el otro. Es por eso que, como ustedes muchas veces quizá han experimentado, que niños que vienen en un contexto de violencia en casa, generalmente existe violencia en el contexto familiar, en el contexto educativo, ya sea como agresores los niños haciendo el bullying o maltrato, o como víctimas, porque las dos formas son una manera de mostrar que viene de la misma situación. ¿Sí? Lo otro también, cómo eso se observa incluso en la escuela dominical. Entonces, ahí se va a observar claramente en esa situación cómo se viene reflejado ese tema de la fe en ese sentido y lo que es la justicia y va relacionado con la moralidad en todos sus aspectos y cómo se lo toma de manera literal. Entonces, la comunidad es la que va a lograr y está influenciada por las expectativas de la comunidad religiosa. Y por eso es que es muy importante que la interpretación literal de las historias fomente una comprensión básica de conceptos espirituales, pero también el saber cómo interpretarlas también de esa manera, porque si se hacen interpretaciones descontextualizadas, va a generar posiblemente en algún momento un tipo de distorsión, ¿sí? Un tipo de distorsión. Por ejemplo, contamos al niño, por ejemplo, algo muy fuerte que quizá les voy a decir, cuando se ve que cuando Israel estaba conquistando la tierra de Canaán, por ejemplo, había momentos en que Jehová Dios decía que se extermine todo, y dentro de exterminar todo de los paganos, según lo que se ve literalmente, se exterminaban las personas adultas, niños, animales. Entonces, el momento que se da este tipo de información y el niño o la niña no lo toma literalmente sin una explicación funcional, cuando en la actualidad se habla de que, por ejemplo, quizás desde el concepto religioso, que el aborto es pecado, entonces ahí puede generar esa confusión, especialmente en los niños y luego posteriormente en los adolescentes. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Por eso es que es muy importante conocer en esa situación y cómo influye el tema de la moralidad y la justicia en este sentido. Por eso es que es muy importante que el tema de la interpretación o la interpretación teológica en las iglesias sí necesita ser revisado de una manera mucho más profunda. Típicamente nosotros hemos venido de una interpretación de mandamiento directo, ejemplo aprobado a inferencia necesaria, que hoy por hoy está demostrado que este tipo de interpretaciones genera algún tipo de a veces de ciertas distorsiones en cuanto a la espiritualidad, que hay otro tipo de interpretación, formas de interpretar de una manera mucho más, diría incluso hasta científica la Biblia, no netamente diciendo que la ciencia le da una forma de interpretación completa, pero estoy diciendo que hay estudios donde muestra el contexto literario, el tema de la historia, la cultura, donde se va entendiendo todo ese tipo de situaciones para poder hacer un trabajo mucho más profundo en la interpretación y poder así explicar y transmitir esto a los niños. Entonces, por ejemplo, un niño puede creer que Jonás realmente vivió dentro de un pez grande, porque la historia se representa de manera literal. ¿Sí? Entonces, por eso es que es muy importante, como expliqué hace un momento con el ejemplo que les di anteriormente, saber cómo poder interpretar e incluso lo que se transmite a los niños. Si transmitimos la información sin y cierto tipo de información de la edad que ellos tienen, que no sea funcional o no logren hacer ese filtro de interpretación desde los maestros, la comunidad religiosa, entonces puede generar algún tipo de distorsión. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, no sé si se acuerdan cuando un levita en el tiempo de los jueces, su esposa fue por ella y luego dejó que la descuarticen, por ejemplo. Mirar esas historias va a tener un contexto muy importante de observarlo. ¿Sí? Entonces, por eso es que es muy importante poder observar bien también en estas etapas, especialmente qué historias o qué parte necesitamos o vamos a transmitir. Por eso es que aquí es muy importante el tema del amor, ¿verdad? El tema de la creación, son temas que son más accesibles, más digeribles
y hay una forma también de que ellos lo puedan interpretar de una manera mucho más profunda y más práctica. Muy bien, la siguiente etapa es la etapa sintética convencional. Aquí ya es una etapa que vamos a trabajar con los jóvenes, ¿sí? Entonces, en este punto, me refiero a adolescentes, ¿no? Adolescentes, este, a partir de los 13 años en adelante hasta los 18. Entonces, aquí se integran creencias con expectativas de su comunidad religiosa. Es muy importante, otra vez, nuevamente, por eso es que es muy importante cuál es el sistema o las creencias en sí que se están trabajando, incluso temas muy importantes, porque recuerden que en esta etapa ya los adolescentes, los chicos, ya empiezan con el tema de el cuestionamiento y la integración de la parte moral, filosófica, espiritual y el tema también de justicia un poco mucho más arraigado. Entonces la fe está influenciada por el deseo de pertenencia y aceptación. ¿Sí? Eso es muy importante porque recordemos que en esta etapa de la adolescencia los chicos están buscando una identificación con un grupo en especial. ¿Sí? Entonces cuando comienzan a elegir sus amigos e incluso como parte de ir terminando la estructura de su personalidad, es con quién me relaciono, con quién, cuál es mi modelo a seguir. ¿Vale? Y si no tenemos, si desde el contexto familiar, educativo dentro del ministerio de la iglesia, no existe algo que esté integrado o estabilizado, claramente va a permitir irse a otros espacios donde se sienta aceptado. Se sienta aceptado. En el contexto, por ejemplo, de pandillas, las maras, como en Centroamérica existe, es muy interesante que una de las razones por qué las personas se integran a estos grupos es porque se sienten aceptados. Claramente, obviamente, los aceptan de unas maneras que claramente no son funcionales, porque claramente para ser parte pasan por procesos que son complejos, difíciles. Pero una de las cosas que es que una vez que ingresan a estos grupos, o van a ser protegidos, cuidados, etcétera, etcétera, o se sienten por lo menos que son parte de. Entonces, pero es que es muy importante que en esa parte la comunidad tenga esos aspectos, cómo integrar de manera muy profunda. Las creencias son más reflexivas, pero aún no tan críticas, ¿sí? Pero comienza este tipo de cuestionamientos, aunque quizás están aprendiendo a cuestionar lo que es el tema de lo que se está aprendiendo. Y claramente un adolescente que participa activamente en la iglesia para ser aceptado por sus pares. Y también se puede observar en este sentido, como ponemos como ejemplo, como muchas veces en esa etapa hay jóvenes que se entregan profundamente a muchas actividades, pero recordemos que puede ser esa necesidad emocional y espiritual por sus experiencias anteriores de buscar un lugar al que pertenecer, ¿sí? Al identificarse como que por una parte es una parte muy normal, pero por otra parte también puede ser por una necesidad por llenar un espacio donde no tiene en casa. Entonces, dentro de este punto, en esta etapa de la fe sintética convencional, se fundamenta bastante en la teoría de Erikson, donde describe que los adolescentes están en la etapa de identidad versus confusión de roles y que busca definir su identidad, incluyendo su identidad espiritual. Y la influencia de los pares es fundamental en esta etapa. Lo de la influencia de los pares es de las personas con las que de su misma edad, ¿sí? De su misma edad o de las personas que están buscando interactuar de una manera mucho más, buscando tener su grupo donde puedan desarrollarse de esa manera. Y como nuevamente vuelvo a explicar, nuevamente en este punto es que están buscando esta identificación. Entonces, en este sentido es muy importante reconocer este aspecto de la etapa de la fe sintética, donde, como la parte claramente dice sintética, que muchas veces, y se ha visto, ¿no? Bueno, cuando yo organizaba campamentos, o sea, hacen ciertos talleres. En esta parte, muchos claramente están porque están con los amigos y van a platicar y más que en sí que les interese en sí el tema de lo que se quiere hacer o se va a hacer allí. Por ejemplo, yo generalmente realizo talleres vivenciales de un trabajo muy profundo a nivel de procesos de introspección y de catarsis y de sanación de traumas,
Por ejemplo, generalmente cuando yo voy a esos talleres, normalmente pido que no sean menores de 18 años, de 19 para arriba generalmente. ¿Por qué? Porque pasada esta edad ya hay la maduración cerebral y otro tipo de aspectos a nivel emocional están listos para unos procesos mucho más profundos. Pero en esta etapa todavía, como vemos ahí, está en la parte sintética convencional y claramente es muy importante que ahí se estructure programas, clases que permitan dentro de la escuela dominical eh, integrar esto de una manera mucho más profunda en ese sentido. Y reconocer claramente cómo se encuentra en esa etapa el adolescente y cómo proveer esas necesidades. ¿Sí? Recuerden que es identidad y pertenencia. Identidad y pertenencia. Que es muy importante que la comunidad, si la comunidad tiene su propia identidad, ha establecido sus valores, su misión, su visión, su propósito, sus principios y todo demás, y tiene bien claro la estructura de la comunidad espiritual que está allí, va también a darle esa identidad. Y de paso pregunto, ¿cuáles son la misión, propósito de su comunidad cristiana? ¿Cuáles son los principios, los valores? ¿Cuál es el plan estratégico? ¿Cuál es el camino a seguir? Entonces, eso habla de una identidad, eso habla de una comunión clara y claramente también los jóvenes van teniendo esto, van a poder integrarse en este aspecto. Entonces, también es muy interesante que incluso el tema de cuando les hago esta reflexión, el tema del plan curricular del Ministerio de Infantil o de la escuela dominical que se está estructurando o están siguiendo, cómo se está alineando, cómo está alineado dentro de estos esquemas macros de la comunidad, ¿no? ¿Sí? En ese sentido, que la Iglesia de Cristo se caracteriza por ser autónoma, en ese sentido que cada congregación tiene estructurado. No es así que en otras comunidades religiosas, sí, en comunidades especialmente evangélicas, tienen otro tipo de estructuras donde obedece posiblemente a las zonas, al país, etcétera, y donde quizás hay un seguimiento un poquito mucho más profundo, diría yo, en algunos aspectos, que ya es una identidad mucho más grande y que claramente eso puede generar incluso desde otros puntos de vista disfuncional, puede generar un adoctrinamiento que puede irse en otro sentido. Pero es muy importante, les hago esta pregunta, porque si en la parte anterior que estamos explicando, si queremos que los jóvenes, los chicos, adolescentes tengan una identidad y se sientan parte de, la pregunta es, ¿qué tan claros estamos de lo que somos como identidad, como comunidad? ¿Sí? Porque si la comunidad no tiene claro esto, lo más probable es que el ministerio tampoco posiblemente, y probablemente los maestros y probablemente pues todo el sistema. Y lo digo por experiencia personal porque en algún punto de mi vida he observado y experimentado ese tipo de situaciones donde eso influye en todos los aspectos. ¿Sí? Muy bien, y por último, en esta otra tenemos la etapa de la fe individual reflexiva, que son las que más nos interesa. ¿Sí? Bueno, hasta la anterior era que no más interesaba. Estas voy a explicar nada más, una manera como para los profesores, como ustedes como profesores, para hablar de ustedes prácticamente. Porque de ahí anteriormente es básicamente de lo que ofrecemos, acompañamos a los chicos, de 2 hasta los 18 años. En esta etapa de fe individual reflexiva prácticamente se caracteriza por un proceso donde las personas comienzan a cuestionar y reflexionar sobre sus creencias, buscando una fe más personal y auténtica. Fíjense que algo muy importante en ese sentido que quiero que quede claro, es muy natural, es normal, ¿sí? Que en esta etapa comencemos a reflexionar y a observar y a cuestionar y a hacer muchas preguntas sobre las creencias, porque se está buscando una fe más personal y la auténtica, porque claramente pasamos de una etapa adolescente, madura diríamos, a una etapa donde sí estamos buscando en ese sentido, ¿no? Y claramente aquí es una etapa de entre los 23 a los 24, 25 años donde se determina especialmente la madurez del cerebro, entre otros aspectos a nivel emocional. Entonces, por lo tanto, eso nos va a llevar a ser más críticos y menos dependientes de las expectativas de la comunidad, que es muy natural, y puede haber una crisis de fe durante esta etapa
donde los individuos analizan sus convicciones, analizan lo que nos enseñaron y a raíz de eso las decisiones espirituales que se va a tomar. Por eso es que puede, en ese sentido, puede explorar incluso diferentes formas de creencias en busca de encontrar en realidad si esto es real o no es real. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, Fowler lo describe como una desintegración creativa, donde las personas cuestionan sus creencias para reconstruirlas de manera más auténtica. Entonces, es una etapa muy, muy importante y necesaria. Hablando de esta etapa, que es muy importante en este sentido, como explicaba hace un momento, a los jóvenes adultos aquí, la pregunta es, mientras yo hacía esta reflexión, construía este material, decía, ¿qué edades tienen nuestros profesores, nuestros maestros? ¿Sí? ¿Qué edades tienen los maestros de escuela dominical? Fíjense que el servicio es muy importante y hay que involucrar, estamos claros en ese sentido. Pero, ¿qué pasaría si un maestro es un adolescente? Una o un adolescente. Hablando de que es una fe sintética, ¿sí? Y obviamente básica, que está buscando su propia identidad, la pertenencia a algo. La pregunta que hago es, ¿desde qué punto posiblemente si involucramos a un adolescente a dar clases a niños, hasta qué punto desde su formación emocional, cognitiva, física, um, espiritual y del sistema de la integración de sus creencias, hasta qué punto está eh, facultado o está la posibilidad de poder hacerlo, ser maestro. Reconozco que eso yo personalmente, desde yo no me recuerdo de los 15 años, yo trabajaba y apoyaba el Ministerio de Jóvenes e incluso llegué a ser parte de liderazgo en ese sentido. Pero hoy por hoy reconozco y me doy cuenta de que hubieron situaciones en las que claramente desde esa experiencia no estuve listo para poder apoyar en situaciones a mis pares que tenían la misma estación y que quizás para fungir como autoridad, ¿verdad? Que se me puso por el liderazgo. ¿Hasta qué punto llegué desde mis carencias, tanto desde mis anteriores etapas, a cumplir ese rol? ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante y con eso no es que quiero decir que no se debe tomar en cuenta pero a los adolescentes, pero sí es muy importante de qué manera, que al final no genere un punto de enojo, de dolor. Porque fíjense, cuando pasamos a esta etapa, es una etapa muy importante, como explicar, de cuestionamientos y que puede generar incluso un renegar de la fe, el llegar, como decimos, incluso hasta quemados, en cierta manera. Ahora, las personas que están justo en esta edad, fungiendo como maestros, fíjense que según este punto, y si no se trabajó bien en las anteriores etapas, ¿hasta qué punto el tema entre mi punto de cuestionamientos está influyendo también o va a influir en lo que voy a trabajar? Entonces es muy importante hacer ese acompañamiento. Yo diría que ese acompañamiento, creo que el Ministerio de Infantil es muy importante el acompañamiento. Y cuando hablo del acompañamiento es el acompañamiento no solo a nivel de así tienes que dar las clases, sino el acompañamiento a nivel emocional y espiritual. Porque fíjense que en esta etapa, qué bonito sería que se nos acompañe, a las personas se les acompañe en sus cuestionamientos, en sus dudas, en sus críticas, donde se pueda abrir un espacio donde se pueda tener la confianza de poder expresarlo sin esos miramientos de que está yendo contra la fe o la sana doctrina o cosas así, sino que donde se pueda llegar a hablarlo abiertamente y apoyarles en ese proceso de asentar o reafirmar su fe, su espiritualidad. Sería muy importante mientras también siguen apoyando en el ministerio, si así se lo desea. Entonces, es interesante en este punto el poder comprender esto. Eh, Esto es lo que puedo decir en esta etapa. Luego la otra etapa, la etapa de la fe conjuntiva.
En esta, el adulto ya ha logrado integrar las contradicciones y complejidades de la vida en su fe, aceptando la ambigüedad y diversidad. En otras palabras, en este punto quizás se ha observado diferentes formas de creencias, diferentes formas de pensamiento. En este punto ha integrado la espiritualidad de una manera mucho más profunda, porque se ha permitido observar, platicar, quizás estudiar, explorar en algunos puntos, pero al final puede tomar esa decisión. Y qué bonito en este punto también sería que, y eso ya estamos hablando ya a niveles de discipulado dentro de la iglesia, que se pueda tener esa oportunidad de mirar a las otras caminos de espiritualidad, desde otras miradas, para observar, porque hay cosas que se van a coincidir, en cosas que no se coinciden definitivamente, hasta que no son negociables, se puede decir, pero que claramente la persona pueda decidirlo ya integrar como especialmente la fe cristiana, en este caso la fe cristiana, está logrando apoyar y acompañar en sus necesidades. Me refiero a necesidades a nivel emocional, social, proyecto de vida, porque el proyecto de vida, que todo eso se va a integrar en lo que es la espiritualidad, en este sentido. Entonces, va a ser muy importante esa etapa, es muy decisiva en este punto, donde no se puede tener solamente personas que están por miedo, porque se van a ir al miedo al infierno, por eso están ahí, o porque les dicen que si cuestionan son hijos del diablo. No, 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 ese tipo de cosas son violencia desde mi punto de vista. Sí, son situaciones que generan una situación coercitiva, manipuladora para las personas, sino que puedan estar ahí por convicción, por experiencia, por haber integrado todos estos aspectos anteriores, que sería lo ideal, lo especial. Incluso yo diría que aquí han hecho incluso procesos de reintegración, de sanación profundas en este sentido, a nivel de las 5 heridas que hablaba hace un momento, que son muy importantes en este punto. Entonces, sería especial, porque fíjense que en esta edad generalmente viene la crisis de los 40, 45, 50, tanto hombres como mujeres, donde se cuestionan incluso, o nos cuestionamos, porque estoy en esa edad, nos cuestionamos cuál es mi misión, cuál es mi propósito, todos estos años que he transcurrido sirviendo, creyendo en esto, porque me di cuenta que esto no es tan así como me explicaron, ahora he observado esto. Entonces, llega un punto tanto de mi creencia espiritual que me ha permitido explorar, reconocer, ver diferentes formas, no solamente de lo que me dijeron que así tiene que ser, sino que también me he permitido explorar y reconocer que hay ciertas cosas que definitivamente no estoy de acuerdo, pero y además de eso, como este punto de la vida en sí, como en mi parte social, como eso también entró en esa crisis que es normal, se conoce como crisis normativas de estos puntos, y ese punto es muy importante, donde puede haber un punto de quiebre muy fuerte o a su vez una solidificación. Y eso es, quizás se lo explica también desde la psicología del desarrollo, como lo estamos viendo, y la espiritualidad, que va a ser muy importante e incluso abarcar estas necesidades que son muy importantes acá, porque incluso aquí vienen temas como ya mucho más profundos en cuanto al tema de familia, económico y todo lo demás. En esta etapa conjuntiva es muy importante que la fe se vuelva más inclusiva y compasiva, con apertura a poder interactuar con otras personas que tengan otras formas de pensar o de experimentar su espiritualidad. No desde el punto del juzgamiento y la condenación. La idea es donde yo pueda interactuar sin ningún problema. Y me encanta tomar la referencia de Jesús. Jesús no tenía ningún problema de relacionarse con cualquier persona, cualquiera que sea su forma de pensar, de sentir y de actuar. ¿Sí? Si bien me lo recuerdan, tranquilamente él comía con los cobradores de impuestos, que en el contexto que Jesús vino, pues eran considerados como lo que hoy diríamos los corruptos, los gobernantes corruptos serían, ¿no es cierto? Jesús no tenía ningún problema de poder comer con ellos, compartir. No tenía problemas de compartir, por ejemplo, con las prostitutas, que eran vistas como seres humanos de una manera muy despiciente y no tenía ningún problema. Con los leprosos podía
tranquilamente que también en ese contexto eran personas desahuciadas, denigradas de la sociedad, con los samaritanos, entonces con los fariseos, ¿sí? Nicodemo, un fariseo. Entonces Jesús llegó a este punto de integración donde podía ser inclusivo y también coherente y claro con su fe, con su espiritualidad. Y que al final incluso abierto en una cruz pudo decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se refiere a este punto de llegar a este tema de una fe, una etapa de conjuntiva. Entonces, eso es muy importante reconocer en esa etapa. Qué bonito que todos podamos tener un proceso desde los que nacemos hasta esta edad donde podamos ya ver una madurez espiritual mucho más profunda y estable.